¿Te ha pasado alguna vez? Digo, sentirte como tu peor enemigo, como si algo dentro de ti te frenara. Uy, sí. Muchísima gente se siente así. Y muchas veces el problema no está afuera. No, está en nosotros mismos. En nuestras, como dice Wayne Dyer, zonas erróneas. Exacto. Y de eso va nuestro Deep Dive de hoy. Buenísimo. Vamos a sumergirnos en tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Un clásico de la autoayuda, ¿no? Promete ayudarnos a liberarnos de esas trampas mentales. Sí, la verdad que sí. Lo curioso es que yo este libro lo encontré en casa de mis padres cuando era niño. Imagínate. Qué bueno. A veces las mejores cosas están ahí, cerquita. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué son exactamente esas zonas erróneas? Para alguien que no la ha leído, claro. Mira, imagínate que tienes unas gafas que distorsionan todo. Ajá. Ves problemas donde no los hay o exageras las dificultades. Entiendo. Sí. Esas son tus zonas erróneas. Patrones de pensamiento y comportamiento que te impiden ver el mundo con claridad y te mantienen, atrapado en la infelicidad. Es como si tuvieras un enemigo interno, ¿no? Que te susurra mentiras al oído. Podría decirse que sí. Y Dyer menciona 4 zonas erróneas principales, ¿verdad? Las que tenemos que desenmascarar. Sí, exacto. La primera, y quizás la más común, es la trampa de la aprobación. Esa necesidad de complacer a todos. Uy, sí. A todos nos ha pasado alguna vez. O conocemos a alguien así. ¿Y cómo nos afecta eso? Pues imagínate que quieres cambiar de trabajo, uno que te apasione. Sí. Pero te frena el que dirán. Tu familia, tus amigos. Ahí tienes la trampa de la aprobación en acción. Claro. Te mantiene ahí, pequeño, inseguro. Exacto. Sin tomar las riendas de tu vida. Y hablando de cosas que nos frenan, está el miedo al cambio, ¿no? Totalmente. El cambio asusta, sí. Pero aferrarse a lo conocido, aunque no te haga feliz, a veces parece más fácil. Es como seguir un trabajo que odias. ¿Solo porque te da miedo buscar algo nuevo? Es la comodidad del estancamiento, que al final se convierte en una prisión. Y después está la culpa. Ese sentimiento que a veces nos paraliza. Sí, la culpa en sí misma no es mala, nos ayuda a aprender de los errores. El problema es cuando se convierte en una carga, cuando te quedas atrapado en el pasado sin poder avanzar. Es como cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, por cosas que ya no puedes cambiar. Exacto. Y por último, la dependencia emocional. Algo que puede afectar mucho nuestras relaciones. Totalmente. La dependencia emocional es como construir tu casa sobre la tierra de otra persona. Sus decisiones, sus estados de ánimo afectan todo. Interesante esa analogía. Es importante cultivar la independencia emocional, ser responsable de tu propia felicidad. No depender de otros para sentirte completo. Exactamente. Entonces, resumiendo, estas 4 zonas erróneas son como patrones de pensamiento que nos mantienen dando vueltas en círculos. Sí, en círculos de inseguridad, miedo, estancamiento. Y lo bueno de tus zonas erróneas es que no solo describe el problema, ¿no? También nos da herramientas para salir de ahí. Claro. Y es el camino que vamos a explorar. Genial. En la siguiente parte de este Deep Dive, nos adentramos en las estrategias que propone Dyer para liberarnos de estas zonas erróneas y tomar control de nuestras vidas. Me parece perfecto. Listos para reclamar su poder. Por supuesto. Pero antes de seguir, me gustaría agregar algo importante. Estas zonas erróneas no siempre aparecen solas. No. A veces se entrelazan, creando una red compleja. Como una telaraña, ¿no? Exacto. Cuanto más luchas, más te enredas. Entiendo. Por eso es tan importante entender la raíz de estas zonas erróneas y cómo se relacionan entre sí. Y ahí es donde entra en juego la primera estrategia que propone Dyer, el autoconocimiento. Pero antes de que nos adelantemos, vamos a tomar un respiro y regresaremos en la siguiente parte de este Deep Dive para explorar a fondo cómo podemos usar el autoconocimiento como una herramienta para liberarnos de estas zonas erróneas. Decíamos, ¿no?, que el autoconocimiento es clave para liberarnos de esas trampas mentales. Sí. Como si necesitáramos un mapa de nuestra mente para encontrar la salida. Tal cual. Dyer lo compara con encender la luz en una habitación oscura. Hasta que no veamos qué hay, seguiremos tropezando. Claro, tiene sentido. ¿Y cómo lo hacemos? Digo, ¿cómo ponemos en práctica el autoconocimiento? Dyer propone varias cosas. Una es la introspección. Dedicar tiempo a observarnos, a nuestras reacciones, pensamientos, emociones, sin juzgar, solo observar. Como si fuéramos científicos de nuestra propia mente, ¿no? Exacto. Y una vez que entendemos nuestros patrones de pensamiento, podemos empezar a cuestionarlos. ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Son realmente mías? Esa es la pregunta, ¿no? A veces tenemos creencias que ni siquiera son nuestras, las hemos heredado. Totalmente. Y una vez que identificamos esas creencias limitantes, la siguiente estrategia de Dyer es la aceptación radical. A mí ese concepto siempre me ha intrigado. ¿Cómo podemos aceptar, por ejemplo, nuestros defectos sin caer en la resignación? Buena pregunta. Aceptar no significa aprobar o resignarse. Es más bien reconocer la realidad, un punto de partida para el cambio. Es como decir,
Ok, esto es lo que hay. ¿Ahora qué? Exactamente. Y al aceptar nuestras imperfecciones, liberamos energía, la que usábamos para luchar contra ellas. Suena liberador. Dejar de luchar contra nosotros mismos y empezar a trabajar con nosotros mismos. Sin duda. Y aquí entra la tercera estrategia, la elección consciente. Una vez que somos conscientes de nuestros patrones y hemos aceptado nuestra realidad, podemos tomar decisiones diferentes. Ya no somos víctimas, nos convertimos en arquitectos de nuestra vida. Exactamente. Dyer nos recuerda que podemos elegir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro destino. Me encanta ese mensaje. Pero a veces es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué pasa cuando nos sentimos atrapados en una zona errónea? ¿Qué consejos nos da Dyer? Dyer nos anima a practicar la autoafirmación, recordarnos nuestro valor y nuestras capacidades. También a cuestionar nuestros miedos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Enfrentar a nuestro crítico interno con lógica y compasión. Y con la culpa. ¿Cómo aplicamos la aceptación radical y la elección consciente para liberarnos de ese peso? Dyer nos insta a perdonarnos por los errores del pasado. No se trata de olvidar, sino de aprender y seguir adelante. Un proceso de sanación interior. Exacto. Ya. Y en cuanto a la dependencia emocional, Dyer nos anima a cultivar la independencia emocional, construir nuestra propia felicidad. Como si tuviéramos que convertirnos en nuestro propio mejor amigo. Precisamente. Y al lograr esa independencia, nuestras relaciones se vuelven más sanas, más equilibradas. Fascinante cómo estas tres estrategias se complementan. Y no son pasos lineales, se retroalimentan. Cuanto más nos conocemos, más fácil es aceptar nuestra realidad y tomar decisiones conscientes. Un proceso continuo de crecimiento y transformación. Y ya que estamos, ¿cuál de esas estrategias te ha resultado más difícil de poner en práctica? Para mí, la aceptación radical. A veces es fácil caer en la autocrítica o la culpa. Es una lucha constante, ¿no? Sin duda. Pero también un viaje muy gratificante. Cada paso que damos hacia la autocomprensión y la aceptación nos acerca a la libertad que Dyer nos propone. Y hablando de ejemplos, Dyer usa muchas historias en tus zonas erróneas. En la siguiente parte del Deep Dive, vamos a explorar algunos de sus ejemplos y veremos cómo aplicar las estrategias de Dyer a situaciones reales. Me parece perfecto. Un ejemplo concreto siempre ayuda a entender mejor las cosas. Exacto. Así que prepárense para sumergirse en las historias de tus zonas erróneas y descubrir cómo liberarnos de estas trampas mentales para vivir una vida más plena. Seguimos con nuestro viaje por tus zonas erróneas y ahora aterrizamos en la vida real. Sí, porque a veces una buena historia te llega más que cualquier teoría. Totalmente. Y Dyer es un maestro en eso, en contar historias que nos resuenan. La verdad que sí. Una que me impactó mucho fue la de la persona atrapada en un trabajo que odia por miedo al cambio. Uy, sí, un clásico. El más vale malo conocido. Exacto. La persona se siente fatal en su trabajo, pero la idea de buscar algo nuevo la paraliza. Claro, el miedo al cambio disfrazado de seguridad. Y se convierte en su propia cárcel. ¿Cómo podemos ayudar a alguien así? Con las estrategias de Dyer, claro. Primero, que sea consciente de ese miedo. Que vea que es una zona errónea que lo está limitando. Ajá. Luego, la aceptación radical. Aceptar que la situación actual no le gusta, sin juzgarse por ello. Es como decirle, está bien tener miedo, pero no dejes que te controle. Tal cual. Y a partir de ahí, la acción consciente. Explorar opciones, visualizar su futuro y dar pequeños pasos. Cambiar el estoy atrapado por puedo elegir un camino diferente. Exacto. Otra historia que me llamó la atención fue la de la persona atormentada por la culpa del pasado. Ahí vemos cómo la culpa, esa zona errónea, nos ata al pasado. Y nos destruye. La persona se convierte en su propio juez y no disfruta del presente ni construye un futuro mejor, Es como si cargara con un peso invisible. que le roba la alegría. ¿Cómo la ayudamos a liberarse? De nuevo, la autoconciencia es clave. Ayudarla a identificar esos pensamientos de culpa y cuestionarlos. ¿De verdad sirve de algo seguir torturándose? Esa es la pregunta. A veces necesitamos distancia para ver que la culpa no nos lleva a ningún lado. Totalmente. Y luego, la aceptación radical. Aceptar que cometió un error que es humano. Permítete ser humano y aprende de la experiencia. Y por último, la elección consciente. Elegir perdonarse, soltar el pasado y enfocarse en el presente y el futuro. Un proceso de sanación. Exacto. Y hablando de relaciones, Dyer también habla de la dependencia emocional y cómo puede arruinar una pareja. Sí, como cuando buscas constantemente la aprobación de tu pareja y sacrificas tu propia identidad. Tu felicidad depende de la otra persona. Te conviertes en un apéndice emocional. Renuncias a ti mismo para fusionarte con el otro. Y eso crea un desequilibrio. Una persona tiene el poder y la otra se somete. ¿Cómo ayudamos a alguien en esa situación? Ayudarla a entender que su felicidad no puede depender de otra persona.
que ella es responsable de su bienestar. Volvemos a la autoconciencia. Soy valiosa por mí misma, no necesito la validación de nadie más. Exacto. Y a partir de ahí, trabajar en su autoestima, sus pasiones, en construir una vida propia. Un proceso de empoderamiento. Totalmente. Y al hacerlo, no solo se beneficia a ella, sino la relación. Se vuelve más sana, más equilibrada. Tus zonas erróneas nos invita a un viaje de autodescubrimiento, con ejemplos que nos muestran cómo funcionan nuestras trampas mentales. Sí, Dir nos dice que no somos víctimas, que podemos elegir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro destino. Y ese es el mensaje más poderoso. La libertad está en nuestras manos. Podemos liberarnos de las zonas erróneas y construir una vida más plena y feliz. Totalmente. Y si quieres seguir explorando el mundo del crecimiento personal, te invitamos a suscribirte a Biblioteca Express. Ahí encontrarás audiolibros y podcasts en español para inspirarte en tu camino. Gracias por acompañarnos en este viaje por tus zonas erróneas. Esperamos que te ayude a superar tus propias zonas erróneas y a vivir una vida más libre y plena. Hasta la próxima. Y recuerda, el poder de cambiar está en ti.